Las luces brillaban sobre la mesa, los platos humeaban con aromas navideños, y de repente, entre risas falsas y miradas cargadas de desprecio, escuché la frase que me partió en dos. No eres más nuestro padre, eres un estorbo para nuestras vidas. El murmullo de la familia se detuvo. El tintinear de las copas quedó suspendido en el aire. Y yo, Ernesto, un hombre que había trabajado toda su vida para que mis hijos no pasaran hambre, descubrí esa noche que mi mayor sacrificio había sido enterrado bajo su ambición. Me desheredaron emocionalmente en la cena de Navidad, como si mi existencia no tuviera valor, como si toda mi entrega hubiese sido una carga para ellos. Lo curioso es que nadie sabía que yo también guardaba un secreto, un sobre sellado que cambiaría esa velada para siempre. En ese momento, mientras mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban, entendí algo claro. Ellos pensaban que me habían destruido, pero lo único que habían hecho era despertar a un hombre dispuesto a darles la lección de sus vidas. Y antes de contarte cómo un padre humillado convirtió la Navidad en la noche más oscura de sus hijos, te invito a dejar tu comentario abajo contándome si alguna vez has sentido que alguien te dio la espalda cuando más lo necesitabas. Suscríbete al canal y dale like al video, porque lo que viene a continuación es una historia de traición, justicia y una venganza tan silenciosa como devastadora. Esa noche, entre luces de colores y villancicos, mis hijos creyeron que yo me quedaría callado, pero lo que no sabían era que mi silencio era el preludio de su peor pesadilla. Mis hijos, Marta y Julián, estaban sentados frente a mí. Sus rostros iluminados por las luces del árbol parecían fríos, distantes, como si en lugar de un padre, tuvieran ante ellos a un extraño. Marta fue la primera en hablar. Con voz cortante me dijo que yo había sido un fracaso, que nunca les di lo suficiente, que cada decisión de mi vida había sido un error. Cada palabra caía como un martillazo en mi pecho. Recordaba las noches en que me quedaba despierto hasta tarde, trabajando en doble turno para pagar sus estudios, las veces en que renuncié a mis propios sueños para que ellos pudieran perseguir los suyos. Y ahora, frente a la mesa llena de manjares que yo mismo había financiado durante años, me trataban como si fuera un parásito, como si mi única función hubiese sido servirlos. Julián, con una sonrisa cínica, añadió que no necesitaban un hombre débil a su lado, que ya tenían suficiente dinero y éxito para no cargar con un padre inútil. Sentí que la sangre hervía en mis venas. Mi respiración se aceleró y por un instante pensé en golpear la mesa y gritar, pero no lo hice. Guardé silencio. Y ese silencio fue más poderoso que cualquier respuesta. Los demás familiares evitaban mi mirada. Algunos inclinaban la cabeza incómodos, otros parecían disfrutar del espectáculo. Yo estaba solo en medio de mi propia familia, condenado en un juicio sin defensa. Era como si me hubieran arrancado la dignidad frente a todos. Sin embargo, lo que nadie sospechaba era que cada palabra de desprecio que recibía alimentaba mi decisión, porque yo no iba a llorar ni a rogar, no iba a pedirles amor ni respeto. Ellos habían cavado su propia tumba emocional y pronto entenderían que aquel padre humillado todavía tenía un as bajo la manga. Esa Navidad, mientras ellos me señalaban como inútil, yo comencé a escribir mentalmente la lección que jamás olvidarían. La cena avanzaba. El aroma del pavo asado se mezclaba con el del vino, pero para mí todo tenía un sabor amargo. Marta levantó su copa y con un tono burlón brindó por un futuro sin ataduras, sin lastres que los detuvieran. Algunos rieron, otros chocaron sus copas fingiendo que no entendían la indirecta, pero todos sabían que hablaba de mí. Julián, envalentonado por las risas, se inclinó hacia su hermana y dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, que era irónico cómo alguien que nunca logró nada en su vida pretendiera sentarse en la mesa como igual. Sentí un nudo en la garganta, no de dolor, sino de rabia contenida. Mis manos temblaban bajo la mesa, los nudillos blancos por la presión con que apretaba los puños. Cada palabra era un cuchillo, y sin embargo, mientras más profundo me herían, más clara se volvía mi mente. Empecé a observar cada gesto, cada sonrisa soberbia, cada mirada de complicidad entre ellos. No me veían como un padre, sino como un estorbo, como alguien a quien podían pisotear sin consecuencias. Y ese error sería su ruina. Recordé los sacrificios, las veces que rechacé oportunidades para quedarme en casa con ellos, los ahorros invertidos en su educación, los préstamos pagados a costa de mi salud. Todo eso había sido invisible para ellos. Se sentían triunfadores, independientes, poderosos, pero lo eran gracias a mí. Mientras ellos continuaban con su festín de arrogancia, yo guardaba silencio, y en ese silencio mi venganza empezaba a tomar forma.
No necesitaba gritar ni defenderme. Lo único que necesitaba era esperar el momento adecuado, porque esa noche no sería yo quien saliera derrotado. Y aunque ellos no lo sabían, lo que estaba por suceder transformaría esa cena navideña en una historia que jamás olvidarían. Una historia que aún hoy resuena como un eco de justicia. Las carcajadas llenaban el comedor. Cada bocado parecía una celebración de su desprecio hacia mí. Pero mientras ellos se divertían, yo saboreaba otra cosa: la calma antes de la tormenta. Observaba sus rostros iluminados por las luces navideñas, creyéndose intocables, sin imaginar que ya estaban atrapados en una trampa que yo había preparado con paciencia. De pronto, levanté mi copa y dije: «Brindemos». Las voces se apagaron de golpe, sorprendidas por mi iniciativa. Algunos dejaron los cubiertos en el plato, otros se miraron incómodos. Noté la tensión en sus ojos, como si temieran que rompiera el silencio para reclamarles. Pero no lo hice. En cambio, esbocé una sonrisa tranquila y añadí: «Este año ha sido especial, lleno de lecciones, y quiero agradecerles por enseñarme algo muy valioso». Marta arqueó una ceja, con ese aire altivo que siempre utilizaba para humillar. «¿Y qué fue lo que aprendiste, padre?», preguntó con sorna. Respiré hondo, disfrutando del momento, y respondí despacio, palabra por palabra. Aprendí a ver las cosas como realmente son, y aprendí que todo acto tiene consecuencias. Hubo un silencio incómodo. Algunos rieron nerviosos, otros bajaron la mirada. Yo dejé que las palabras se hundieran en sus conciencias como semillas, pequeñas, casi invisibles, pero destinadas a germinar en forma de inquietud. Después, como si nada hubiera pasado, seguí comiendo. Esa fue mi primera jugada. No necesitaba un discurso encendido, solo la insinuación de que algo se avecinaba. Desde ese instante ya no fueron ellos los que controlaban la cena. Era yo. Sus risas ya no sonaban tan libres. Sus conversaciones parecían forzadas. Y aunque intentaban ignorarme, sentían mi mirada clavada en ellos. No sabían que en mi maletín, guardado discretamente en el armario del pasillo, esperaba el verdadero golpe. Uno tan devastador que cambiaría para siempre la forma en que me mirarían. La cuenta regresiva había comenzado, y cada minuto que pasaba me acercaba más al momento en que el silencio se transformaría en estruendo. El murmullo de la cena continuaba, pero ya nada era igual. Yo podía sentir cómo cada mirada evitaba la mía, cómo la incomodidad se colaba entre las risas forzadas y las copas de vino. Era hora de mover la siguiente pieza en este ajedrez. Me levanté con calma, tomé mi maletín del pasillo y lo coloqué sobre la mesa. El golpe seco del cuero al apoyarse hizo que varios se estremecieran. Marta dejó caer el tenedor. Su esposo tragó saliva, y los nietos me observaban con una mezcla de miedo y curiosidad. Abrí el maletín despacio sin decir una palabra. El crujido del cierre metálico sonó más fuerte que todas las voces en la sala. Dentro había varios sobres perfectamente sellados. El silencio se volvió insoportable, hasta que alguien no aguantó más. «¿Qué es eso, papá?», preguntó Carlos, con un tono nervioso que intentaba disimular con una sonrisa. Yo levanté la vista, sostuve su mirada unos segundos y respondí: «Es mi regalo de Navidad para cada uno de ustedes». La tensión se hizo espesa. Nadie se atrevía a tocar nada. Yo tomé un sobre, lo acaricié entre mis dedos y lo dejé frente a Marta. Ella lo miró como si estuviera frente a un objeto peligroso. «¿Un regalo?», repitió con burla, aunque su voz temblaba ligeramente. «Sí», continué con voz serena, «pero no es un regalo cualquiera. Es un recordatorio de lo que ustedes decidieron olvidar». El aire se volvió pesado. Nadie respiraba con normalidad. Yo podía ver las gotas de sudor en la frente de mi yerno, los labios apretados de mis hijos, la incomodidad creciente de todos. Pero no abrí el sobre, no todavía. Esa era la clave. Solo dejé que quedara allí como una sombra que nadie podía ignorar. Mientras retomaba mi asiento, dije lentamente: «Esta noche ustedes descubrirán lo que realmente significa la palabra familia». El miedo ya estaba plantado. La semilla del misterio había dado su primer brote, y cada uno de ellos lo sentía crecer en su pecho como una amenaza inevitable. Lo que no sabían era que ese sobre, y todos los demás, contenían una verdad capaz de derrumbarlos en un instante. La sala estaba cargada. El aire casi podía cortarse con un cuchillo. Todos miraban los sobres, pero nadie se atrevía a tocarlos. Yo los observaba en silencio, disfrutando cada segundo de su incomodidad. Durante años habían tomado decisiones sin pensar en mí.
Ahora era yo quien dictaba el ritmo de la noche. Con un movimiento lento, tomé un segundo sobre y lo dejé frente a Carlos. El papel crujió contra la madera de la mesa, y ese simple sonido hizo que él se estremeciera. «Vamos, hijo», le dije con una calma que ocultaba la tormenta interior. «¿No tienes curiosidad?» Carlos dudó. Sus manos temblaban ligeramente. Finalmente tomó el sobre, pero no lo abrió. Lo sostuvo como si quemara. Sus ojos evitaban los míos. Marta rompió el silencio con un tono sarcástico. ¿De verdad crees que unos papeles van a cambiar algo? Tú siempre dramatizando. Sonreí. Esa soberbia era exactamente lo que yo necesitaba. No, Marta. No son solo papeles. Son verdades. Son decisiones. Y son consecuencias. Ella se cruzó de brazos, pero noté cómo su pie golpeaba el suelo nerviosamente debajo de la mesa. Me levanté de nuevo y caminé alrededor de ellos. Cada paso resonaba en el suelo como un eco que los mantenía tensos. Me detuve detrás de Lucía, la menor, la que siempre había sido más calculadora. «Lucía», dije suavemente, casi susurrando, «¿recuerdas lo que me dijiste aquella tarde en la cocina? Que ya no necesitaban de mí, que era mejor que desapareciera de sus vidas». Ella se puso rígida. Nadie en la mesa sabía de esa conversación. Su rostro se enrojeció y desvió la mirada. «Sí, ustedes creyeron que yo estaba acabado, que podían darme la espalda como si nada». Volví a mi asiento y golpeé la mesa con la palma abierta, haciendo que todos saltaran. Pues esta noche se acabó su comodidad, porque ya no soy yo el que está en jaque, son ustedes. Un silencio absoluto cubrió la mesa. Nadie se atrevió a responder. En sus ojos podía ver la mezcla de miedo, duda y arrepentimiento. Yo sabía que el golpe final aún no había llegado, pero en ese momento ya sentían que el poder había cambiado de manos. Mis dedos recorrieron lentamente el borde del sobre más cercano, el que había colocado frente a mí desde el inicio. Lo tomé con calma, disfrutando la tensión que ardía en cada mirada. Los ojos de mis hijos seguían cada movimiento como si de ello dependiera su destino. Rompí el sello con un sonido seco. El papel se abrió como si liberara un secreto guardado demasiado tiempo. Extendí las hojas sobre la mesa, y entonces hablé con una voz firme, cargada de años de silencio contenido. Aquí está la verdad que tanto temían. El primero en estremecerse fue Carlos. Reconoció el logo en la esquina del documento. Un banco. Esto, comencé señalando con el dedo, es el registro de la deuda que dejaste escondida. $500,000 en préstamos, firmados en secreto, hipotecando mi casa sin decírmelo. ¿Y para qué? Para financiar tus apuestas y tu vida de lujo. El rostro de Carlos perdió todo color. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Papá, yo... Calla, lo interrumpí. ¿Recuerdas cuando me dijiste que ya no tenía derecho a opinar? ¿Cuando me echaste en cara que era una carga? Pues aquí está tu verdad. Fuiste tú quien nos hundió, no yo. Marta apretó los labios mirándolo con furia, mientras Lucía bajaba la cabeza. La fachada de familia perfecta se resquebrajaba frente a mis ojos, y yo disfrutaba cada grieta. Yo sabía que la vergüenza era un golpe más fuerte que cualquier grito. Por eso no levanté la voz. Hablé bajo, claro, dejando que cada palabra pesara como una sentencia. Durante años permití que me juzgaran, que me señalaran como inútil, y todo mientras ustedes guardaban sus secretos sucios bajo la alfombra. Levanté la hoja en alto y la dejé caer sobre la mesa con un golpe seco. Este es solo el principio. El silencio era insoportable. Ni siquiera el tic-tac del reloj se escuchaba ya, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Yo podía sentir su miedo, y era apenas la primera revelación. Aún con el eco del sobre cayendo sobre la mesa, estiré la mano hacia el siguiente. El aire estaba tan denso que podía casi palparse. Marta me miraba con una mezcla de desafío y miedo, como si intentara adivinar qué contenía aquel pliego de papeles que sostenía ahora. Rasgué el sobre con la misma calma cruel, y una sonrisa apenas dibujada se asomó en mi rostro. Deslicé los documentos frente a mí y dejé que mis ojos recorrieran las líneas, saboreando el instante antes de revelar la verdad. «Marta», le dije lentamente, dejando que su nombre flotara en el silencio. «¿Quieres que te recuerde dónde estabas realmente la noche en que juraste estar cuidando a tu madre enferma?» La respiración de Lucía se agitó, y Carlos alzó la cabeza bruscamente. Marta se quedó helada, los labios temblando como si las palabras se le hubieran atascado en la garganta. «Aquí», continué levantando la hoja,
Está la reserva de hotel a tu nombre, acompañada de recibos de cenas y un testimonio que confirma tu compañía. No eras la esposa fiel que fingías ser. Mientras yo cargaba con el peso de la casa, tú buscabas compañía en brazos ajenos. El golpe fue brutal. Marta intentó hablar, pero su voz se quebró en un hilo ahogado. No, no es lo que parece. Entonces golpeé la mesa con la palma abierta, haciendo que todos saltaran en sus sillas. Basta, grité con una furia contenida. Durante años me hiciste sentir como el hombre fracasado. Me reprochabas cada centavo, cada decisión, y ahora resulta que todo era una farsa. Tú, la que se atrevía a juzgarme, eras la primera en traicionar lo que juraste proteger. Carlos apartó la mirada, incapaz de sostenerla. Lucía comenzó a llorar en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Marta, en cambio, solo se desplomó en su asiento, derrotada, con las manos cubriéndose el rostro. Yo respiraba hondo, pero en mi interior algo se acomodaba. No era rabia, era justicia. La máscara de perfección de Marta se había roto frente a todos, y lo que había debajo no era más que podredumbre. Y lo dije con voz baja, lenta, pero afilada como un cuchillo. Esto, Marta, es apenas el segundo paso. El silencio volvió, más pesado que antes. La mesa navideña, que alguna vez fue símbolo de unión, ahora era el escenario de una demolición cuidadosamente planeada. La tensión en la sala era palpable. Todos los ojos fijos en mí buscaban señales de drama, de enojo descontrolado. Pero yo permanecía sereno, como si estuviera leyendo un libro que nadie más podía entender. Con un gesto lento, levanté el último sobre, el que había guardado desde el principio, el que contenía la verdad más dolorosa, la que no se podría negar, la que cambiaría para siempre la percepción de todos. Marta intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado por la anticipación. Lucía y Carlos se inclinaban hacia adelante, incapaces de despegar la mirada. Abrí el sobre y cuidadosamente dejé que las páginas cayeran sobre la mesa. No era necesario hablar. Los documentos hablaban por sí mismos. Contratos, transferencias bancarias, fotografías, mensajes y pruebas de la negligencia y egoísmo que Marta había acumulado durante años. Cada detalle de su traición estaba allí, evidente y claro. Los niños comenzaron a murmurar, pero yo los detuve con un gesto. Calla y mira bien. Mientras todos leían, Marta se encogía en su silla. No había excusas que pudieran cubrir sus errores. Su máscara de seguridad se había desmoronado. No había lágrimas fingidas que ocultaran su culpabilidad. Cada mentira, cada manipulación, cada desprecio hacia mí y hacia nuestra familia estaba ahora expuesto. Respiré hondo y hablé con calma. No se trata solo de mostrar lo que hiciste mal. Se trata de que comprendan que cada acción tiene consecuencias. Lo que parecía invisible ahora es imposible de ignorar. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier grito. Nadie discutió. Nadie intentó justificarse. La justicia había hablado a través de los hechos. Y mientras Marta bajaba la cabeza derrotada, sentí una paz que no había conocido en años. No era venganza por rencor. Era justicia poética. Había construido un cierre que no dependía de gritos, llantos ni amenazas. Había transformado la traición en poder, la humillación en claridad, y la Navidad, que iba a ser una catástrofe emocional, se convirtió en el escenario de su despertar y mi liberación. Los niños, visiblemente afectados, no pudieron evitar comprender la magnitud de lo que había sucedido. Y mientras levantaba la mirada, supe que el mensaje era claro. Quien subestima y traiciona termina cayendo frente a la fuerza silenciosa de alguien que nunca olvidó su valor. Mientras Marta se retiraba derrotada y silenciosa, sentí algo que hacía años no experimentaba. Paz. No era satisfacción por humillarla. Era la tranquilidad de haber recuperado mi vida, mi dignidad y mi poder. Cada lágrima que no derramé, cada palabra que no grité, se convirtió en fuerza silenciosa. Había demostrado que la verdadera venganza no necesita ruido ni dramatismo. Es la transformación de uno mismo en alguien que ya no puede ser ignorado. Me senté solo en la mesa del comedor, todavía rodeado de los documentos que habían revelado toda la verdad. El aire estaba lleno de calma, y por primera vez en mucho tiempo respiré profundo y sin temor. Los niños miraban con una mezcla de asombro y comprensión, entendiendo que sus acciones también tenían consecuencias y que la lección más importante no se trataba de castigo, sino de responsabilidad y respeto. Aprendí que no necesitas gritar para ser escuchado, ni vengarte para sentir poder. A veces, el acto más fuerte es mantener la calma, reconstruir tu vida y dejar que los hechos hablen por sí solos. La traición puede doler, pero también puede ser el catalizador que te recuerda quién eres realmente.
Si alguna vez te han subestimado, ignorado o traicionado, recuerda, tu valor no depende de que otros lo reconozcan. Construye tu futuro. Crece en silencio. Avanza con firmeza. La verdadera victoria es la paz que sientes cuando sabes que ya no dependes de la aprobación de nadie. Ahora te pregunto, ¿alguna vez alguien te subestimó solo para que después vieras tu verdadero poder? Cuéntamelo en los comentarios. Me interesa conocer cómo levantaste, cómo creciste y cómo te convertiste en alguien que nadie podría ignorar. Si esta historia te impactó, dale like al video, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesite escuchar que la verdadera fuerza está en la calma, la resiliencia y la superación personal. Recuerda, el silencio puede ser la venganza más poderosa y tu vida la prueba de que ya nadie puede detenerte.